Amados hermanos y hermanas en Cristo, el segundo día de la creación, Dios creó un espacio nuevo en el ámbito espiritual. Por cierto, el reino espiritual aquí se refiere al espacio espiritual en el segundo cielo. En la segunda prédica de la serie sobre Génesis hablamos de los cielos. Cuando Dios existía al principio en forma de luz con sonido o voz, los cielos originalmente eran uno en todo el universo. Solo existía un solo cielo. En ese momento, Dios se cohesionó en una sola luz en el punto más alto o vértice del reino espiritual. Les dije que a medida que la luz se alejaba de ese punto de origen, su intensidad decrecía. El espacio original, que solía ser uno, se dividió en cuatro espacios diferentes según la magnitud o potencia de la luz y la intensidad del espíritu. Este concepto de espacio se expresa en el término cielo. Por tanto, cuatro espacios significan cuatro cielos. Al mismo tiempo, la luz originaria que se cohesionó o fusionó en el vértice del reino espiritual dio origen al Dios Trino, y el espacio primigenio se dividió en cuatro cielos. El cuarto cielo es el punto donde se ubica el vértice del reino espiritual. El tercer cielo es donde se crearía el reino de los cielos o el reino celestial. Y luego vendrían el segundo y el primer cielo. Estos son los cuatro cielos. En el momento en el que el espacio original se dividió en cuatro cielos, cada cielo no tenía aún ningún elemento contenido. Primero, se dividieron los espacios para que cada uno cumpliera un determinado propósito y luego se crearon los elementos que cada uno iba a contener. En primer lugar, se creó el entorno del cuarto cielo, que es el espacio para el Dios Trino. Es decir, en ese lugar se encuentra el trono de Dios Padre, el de Dios Hijo y el de Dios Espíritu Santo. Luego, en el tercer cielo se crearon los seres espirituales, ángeles y querubines que servirían a Dios. Por cierto, este tercer cielo no es en realidad el espacio para los ángeles o querubines, sino más bien es el lugar para los hijos salvos de Dios. Es el reino de los cielos. Este reino celestial fue creado en el tercer cielo y se comenzó a establecer después que el Señor resucitó y ascendió al cielo. Por cierto, el momento en el que se creó el espacio espiritual llamado tercer cielo es diferente al momento en el que se creó el reino celestial. Lo mismo ocurre con el primer y el segundo cielo. El momento en que se crearon estos cielos, es decir, el primer y el segundo cielo, fue el mismo cuando se establecieron el tercer y el cuarto cielo. Sin embargo, en ese momento existían como un espacio vacío sin ningún elemento ni contenido en su interior. A través de la obra de la creación, Dios comenzó a llenar el segundo y el primer cielo de contenido, es decir, de elementos. Los elementos más importantes del primer cielo son el sol, la luna y las estrellas, los cuerpos celestes que influyen en la vida de la tierra, que sería el escenario para el cultivo del ser humano. Estos cuerpos celestes, planetas y satélites fueron creados ordenadamente durante el periodo de creación de la Tierra y durante los 6 días de la creación. Los elementos del reino espiritual, que también es un área en el segundo cielo, se crearon en el segundo día de la creación. Ahora bien, según el pasaje bíblico de hoy, Dios hizo la expansión y la llamó cielos. Anteriormente dije que este momento explica la obra de creación del mundo físico y al mismo tiempo del mundo espiritual. También mencioné que la creación de la expansión en el mundo físico significa que en ese momento se creó igualmente la atmósfera. Al mismo tiempo, el segundo cielo, que es el mundo espiritual, se dividió en dos lugares separados. A saber, Dios creó un dominio de luz y un dominio de oscuridad. Dios creó animales y plantas con el propósito de cultivarlos en la tierra y asimismo creó la atmósfera porque es necesaria para la vida en este planeta. Además, protege la tierra de los meteoritos. Ahora, ¿qué pasaría si los meteoritos cayeran directamente en la Tierra? Gracias a la atmósfera no lo hacen. Usted puede ver estrellas fugaces en el cielo, ¿verdad? Esas estrellas son, en realidad, restos
de meteoritos, pequeñas partículas, normalmente entre 1 milímetro y varios centímetros, que al entrar a gran velocidad en la atmósfera de la Tierra se queman por la fricción y producen el trazo luminoso. Esos son las estrellas fugaces o meteoritos. Algunas de esas partículas más grandes llegan a la superficie de la Tierra y hay quienes se dedican a buscar esos restos en el desierto o en cualquier otro lugar. Me han comentado que son bastante costosos, pero es difícil hallarlos. Como decía, Dios creó en el segundo cielo un dominio de luz y un dominio de oscuridad. Lucifer y los espíritus malignos que fueron liberados del abismo el primer día de la creación permanecen desde el segundo día de la creación en ese dominio de oscuridad en el segundo cielo. Durante el periodo de cultivo del ser humano, Dios ha permitido que Lucifer y algunos de los espíritus malignos habiten en el dominio de las tinieblas en el segundo cielo. Repito, Lucifer y algunos espíritus malignos permanecen dentro del dominio de la oscuridad en el segundo cielo. Y de acuerdo al criterio de justicia, se les ha otorgado autoridad para regir sobre todo ser que vive en el pecado en este primer cielo, es decir, en la tierra. Acerca de esos espíritus malignos, Efesios capítulo 2, versículo 2, los identifica como el príncipe de la potestad del aire. Y en Efesios capítulo 6, versículo 12, se los llama gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En estos versículos, el aire y regiones o lugares celestes, ambos se refieren al mismo lugar, que es el dominio de las tinieblas en el segundo cielo. Por cierto, cuando finalice el cultivo del ser humano y la gran tribulación de 7 años llegue a su fin, los espíritus malignos serán desterrados de este segundo cielo. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, nos lo dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Aquí claramente lo señala. No había lugar para Lucifer y sus ángeles caídos en el segundo cielo y por eso fueron lanzados al primer cielo. Finaliza el pasaje y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En este versículo, tierra se refiere al primer cielo, que es el mundo físico carnal. Al final de los 7 años de la gran tribulación, los espíritus malignos serán arrojados a esta tierra e incitarán a los hombres hacia el mal. A medida que el mal sobreabunde, hechos realmente denigrantes, depravados y horribles acontecerán en muchos rincones del mundo. En muchos pasajes de la Biblia se menciona un lugar separado donde moran los espíritus malignos. Ahora bien, ¿qué hay en el dominio de la luz en el segundo cielo? En este segundo cielo, en el dominio de la luz, tendrá lugar los 7 años del banquete o la cena de bodas del Cordero. Este es el lugar donde las almas salvas, que son el fruto del cultivo humano, disfrutarán los 7 años de este banquete junto al Señor. Aún no será el momento de entrar al tercer cielo, es decir, al reino celestial. Después de los 7 años del banquete de bodas, descenderemos del segundo cielo a la tierra para el reino del milenio. Y luego vendrá el juicio del gran trono blanco. Después de este juicio se asignará a cada uno su eterna morada. Así que los 7 años del banquete de bodas del Cordero se llevarán a cabo en el segundo cielo. Digan amén si me están siguiendo, hermanos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17 señala: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. En este versículo, el aire se refiere al lugar apartado para el dominio de la luz en el segundo cielo. Con eso no quiero decir que el espacio para el banquete de bodas se haya creado el segundo día de la creación. Así como el reino celestial comenzó a crearse después de la resurrección y ascensión del Señor,
El lugar para el banquete de bodas también se creó más tarde. A propósito, el jardín o huerto del Edén ocupa la mayor área en el dominio de la luz en el segundo cielo. La mayoría, incluso cristianos, piensan que el jardín del Edén existía en algún lugar de la tierra. Aún hay exploradores que lo buscan aquí y allá, en Israel u otras áreas del Medio Oriente. Sin embargo, nunca se han encontrado restos del huerto del Edén en ningún lugar de este planeta. Eso en realidad no tiene sentido alguno. Pensar que el jardín del Edén se encuentra en algún lugar de la tierra es algo totalmente absurdo. El huerto del Edén es un espacio espiritual donde coexiste en cierto grado lo físico y lo espiritual. Los pobladores del Edén no mueren, son eternos. No hay muerte allí, no hay enfermedades ni dolor. Es un lugar eterno. ¿Cómo podría entonces encontrarse en este planeta llamado Tierra? Antes de ser expulsados a la tierra, Adán y Eva se multiplicaron en el huerto, es decir, tuvieron muchos hijos, y como en ese lugar no hay muerte ni enfermedad, deben haberse multiplicado en cientos de millones de habitantes. El jardín del Edén no fue creado en esta tierra. La tierra es el mundo físico carnal. No obstante, el segundo cielo forma parte del mundo espiritual. Como lo llamamos jardín, muchos se imaginan un pequeño huerto, pero no es así. El jardín del Edén es inmenso. No creo que se pueda comparar ni siquiera con el tamaño de la tierra. Debe ser enorme. Después que Dios creó a Adán en la tierra, lo llevó al jardín del Edén en el segundo cielo. Y fue porque, a pesar que Adán fue formado del polvo de la tierra, no era un ser totalmente carnal. Génesis capítulo 2, versículo 7 lo explica y dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hermano, gracias al aliento de vida de Dios, Adán se convirtió en un ser viviente, es decir, en un espíritu viviente. El ambiente más adecuado para que Adán viviera era un entorno espiritual en el segundo cielo y no esta dimensión físico-carnal en la tierra. El huerto del Edén es un espacio espiritual en el segundo cielo. Sin embargo, es diferente al reino celestial en el tercer cielo. Aunque el huerto es sin duda un lugar espiritual, los que habitan en ese espacio han descendido en tiempos antiguos a esta tierra, transformándose en seres gigantescos, tal como lo menciona la Biblia en el capítulo 6 de Génesis, cuando señala que en aquellos tiempos los hijos de Dios se unieron con las hijas de los seres humanos y tuvieron descendencia con ellas, y gigantes comenzaron a habitar la tierra. Los hijos de Dios que se mencionan en esta escritura no se refieren a ángeles que descendieron del tercer cielo. Dios creó a Adán como un espíritu viviente, es decir, un ser vivo con espíritu activo, y creó un lugar separado para Adán llamado el Jardín del Edén en el segundo cielo, que es un espacio espiritual. El ambiente del huerto del Edén es similar al de la tierra. No obstante, las plantas y los animales no mueren porque es un espacio espiritual. El entorno es limpio, puro y hermoso, y se mantiene tal como fue al principio. El huerto del Edén es enorme, más allá de lo que puede imaginar. No se confunda porque se utiliza el vocablo jardín. En realidad, no podríamos, repito, ni siquiera compararlo al tamaño de este planeta. Con esto termino. Amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy hemos hablado de la expansión que Dios creó el segundo día de la creación. Dije que esta expansión en el reino espiritual se refiere a la creación de dos áreas en el segundo cielo, a saber, el dominio de la luz y el dominio de las tinieblas. En otras palabras, el dominio de la luz y el dominio de la oscuridad se encuentran en el segundo cielo. Proverbios capítulo 3, versículo 19 y 20 dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos,
fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hermanos, incluso el fenómeno del rocío en el aire fue creado por la sabiduría de Dios. Dios hizo que el agua subiera al cielo y descendiera como lluvia o nieve. Se supone que por la atracción de la tierra, es decir, por la ley de la gravedad, todos los elementos y objetos deben bajar. No obstante, Dios hizo que el agua subiera. El rocío que cae en la mañana es un claro e incuestionable ejemplo del poder de la naturaleza divina y del delicado amor de Dios. Aquellos que tienen suficiente agua no perciben la importancia de este líquido elemento. La dan por sentado. Sin embargo, hay quienes valoran como una verdadera bendición el tener agua. Es el caso de los que habitan en zonas desérticas. Dios preparó al menos una forma para que los seres vivos sobrevivieran incluso en el desierto, y es por el rocío de la mañana. Bueno, tal vez se pregunte cómo se podría sobrevivir en una zona desértica donde no hay agua. No obstante, Dios, por su gracia, hizo que hubiera vida incluso en esas zonas. Pueden sobrevivir gracias a este rocío de la mañana. Por cierto, incluso en un desierto, los animales y las plantas pueden sobrevivir debido a la existencia de los oasis, que son porciones más o menos extensas de terrenos fertilizados por una fuente de agua en medio de los arenales. Sin embargo, repito, debido al rocío matinal, aún en zonas desérticas donde no hay oasis, se puede sobrevivir. Por ejemplo, esta es la forma en la que un escarabajo sobrevive en el desierto de Namib, en el suroeste de África. En un desierto, la diferencia de temperatura es enorme. Por la noche, el aire se enfría y se mezcla con el aire extremadamente caluroso del día, y así se forma el rocío de la mañana. Dios creó las condiciones para que los seres vivos pudieran sobrevivir en el desierto. Dios obró para que, por la diferencia de temperatura, se pudiera formar el rocío. Antes del amanecer, los escarabajos salen de la arena y se acuestan boca abajo en una pendiente. La niebla que se forma toca la espalda fría de los escarabajos y se convierte en rocío, el cual se desliza hasta su boca. En el desierto donde no hay agua, los escarabajos se nutren de agua de esta manera y cuando sale el sol se esconden debajo de la arena. Así, el rocío se convierte en forma de vida para los animales y plantas que sobreviven en el caluroso desierto. En la medida en que su corazón se vuelva puro y bueno, podrá sentir la naturaleza divina y el amor de Dios creador en toda la creación. Cuando observo a los animales me emociono y veo y siento la gracia de Dios. No hay nada que suceda que no esté dentro de la providencia de este Dios todopoderoso. Dios preparó todo para que los animales pudieran sobrevivir. Para aquellos que son débiles, Dios creó un entorno a fin que no fueran presa de otros animales depredadores o más fuertes. Si presta atención, podrá ver la providencia de la creación de Dios en todos los animales, aves e incluso insectos. Sin embargo, aunque Dios mostró su poder y naturaleza divina en la creación del universo, de las plantas y de los animales, muchos no creen ni quieren creer. Más bien, inventan sus propias hipótesis y razonan de acuerdo a esos supuestos. Eso es lo que hacen. Tan solo piense en esa falacia absurda del evolucionismo. Hermano, derribe todo pensamiento que se oponga a la palabra y a la revelación de Dios. Deseche toda teoría trasnochada y falsa como el darwinismo o el evolucionismo. Usted ya sabe la providencia de la creación de Dios, de los cielos y la tierra. No se deje engañar. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que todos lleguen a cultivar
un corazón más puro y bueno y comprender incluso lo profundo del corazón de Dios y vivan la clase de vida que Dios desea para todos sus hijos. Ahora, oremos todos juntos meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu favor y amor. Haz que este mensaje que hemos compartido hoy se haga fe y vida en tus hijos. Hoy hemos hablado del segundo día de la creación y de la expansión en el segundo cielo. Asimismo, hemos compartido del dominio de las tinieblas, del dominio de la luz, del lugar donde se llevará a cabo los 7 años del banquete de bodas del Cordero y del jardín del Edén. Hemos hablado igualmente del poder y la naturaleza divina de Dios, que se pueden sentir incluso en el rocío matinal, en el desierto. Padre, por favor, ayuda a tus hijos a entender estos mensajes y a comprender la providencia de la creación y sobre todo la inmensidad de tu amor. Gracias, Padre. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor. Pon tu mano sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración en el mundo entero a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita todas sus cargas y sufrimientos. Quema con el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor Jesucristo desde la cabeza a los pies, cada coyuntura, órgano interno y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus, microbio y bacteria, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad contagiosa, terminal, endémica y toda pandemia. Protege a tus hijos de todo germen, virus y bacteria. Sana todo tipo de cáncer, cáncer al estómago, al útero, a la próstata, al colon, al hígado y toda otra clase de enfermedad, como el SIDA, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares, apoplejía cerebral y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Que toda parálisis, artritis, hernia y todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan. Quema con el fuego del Espíritu Santo todo resfrío, gripe y enfermedad a la tiroides, epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, fuera. Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, los sordos oigan y los mudos hablen. Padre, restaura los huesos fracturados y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia con el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios, tejidos y células muertas. Bendice con hijos a los que no pueden concebir. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire, fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, inmundos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Da a tus hijos la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti en oración y puedan despojarse de todo pecado, vivan en santidad, que sus almas prosperen y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntale la fe, la esperanza y el amor y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera.
Protege sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Da a los estudiantes sabiduría e inteligencia y llena sus corazones con el anhelo de mejorar en su rendimiento académico y siembra en sus corazones un mayor amor por el Señor. Bendice a tus hijos en todo lo que hagan y en todo lugar a donde vayan para que puedan testificar que tú, Dios, has respondido sus peticiones y los has bendecido. Gracias, Padre. A ti y solo a ti sea toda la gloria. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.